Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sesión número 2 de reguladores. En breve empezaremos. Gracias.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos. En breve iniciaremos. Gracias.
Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Les agradecemos mucho el que se hayan unido esta mañana. Vemos algunos nombres conocidos. Vamos a comenzar brevemente con un pequeño tutorial con respecto al uso de la herramienta para aquellos que es su primera vez que se unen con nosotros. Bueno, van a encontrar dentro de su panel de control las opciones para el audio, que ya veo que todos están ahorita conectados, muchos a través de IP. Van a tener también un panel de preguntas en los cuales pueden ahí hacer las dudas que tengan y las iremos contestando, ya sea para que al finalizar nuestro webinar, los ingenieros presentadores de esta mañana puedan hacer, hagamos lectura de preguntas y ellos respondan, o si tienen alguna duda puntual que nosotros podamos ayudar desde el staff, les estaremos apoyando. También van a encontrar que vamos a estar lanzando unos sondeos rápidos con la intención de poder obtener información sobre algunas preguntas y dinámicas para hacer más interactivo nuestro webinar. Y por último, tienen la opción también de poder levantar la mano si tienen alguna pregunta en particular y podremos por el chat responderles las dudas técnicas que pudieran estar. Otra de las partes importantes va a ser que todo el tiempo estarán sus micrófonos en silencio. Por eso les hemos habilitado estas opciones que les acabo de mencionar para que puedan interactuar con nosotros. Al finalizar nuestro webinar del día de hoy, estarán recibiendo una pequeña encuesta. Esa encuesta es una encuesta de satisfacción que nos ayudará a mejorar nuestros temarios y las herramientas que usamos para el webinar. Pues básicamente eso sería todo. Buenos días, me presento con ustedes. Mi nombre es Carolina Ortega y esta mañana seré la moderadora principal. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar titulado Selección de reguladores de presión por función y dimensionamiento. El día de hoy tendremos como presentadores a los ingenieros Gabriel Muñoz, ingeniero químico por el Politécnico. Cuenta con 15 años de experiencia en industria en sectores como farmacéutico, química y petróleo. Con más de 10 años en Suageloc, México, participando en proyectos de instrumentación analítica. Y el ingeniero Jesús Garza, egresado de Ingeniería en Electrónica. Jesús, como especialista de Suageloc, México, cuenta con más de 15 años de experiencia en la implementación de soluciones prácticas para sistemas de fluidos en diferentes industrias. Pues bueno, les volvemos a dar la más cordial bienvenida y adelante, ingenieros, comenzamos. Hola, muy buenos días. Gracias, Carolina. El día de hoy vamos a hablar acerca de la selección de un regulador, en nuestra sesión número 2. Y algunos de ustedes participaron en la sesión número 1, que son las características básicas de los sistemas de regulación de gases. Bien, Gabriel. Hola, ¿qué tal, Jesús? Hola, gracias, Carolina. En efecto, esta es nuestra segunda sesión. En la sesión anterior tuvimos la invitación, la participación del ingeniero Luis Guzmán. El día de hoy va a estar participando con nosotros el ingeniero Jesús Garza, alguien con mucha experiencia en el tema de reguladores, en la industria energética, de petróleo, de combustibles, etcétera. Como continuación de nuestro webinar anterior, la sesión 2 está enfocada en la selección de un regulador de presión, donde vamos a estar profundizando en temas generales, en lo que tiene que ver con la selección, pero no nada más desde el punto de vista externo, es decir, de qué presión necesitamos a la salida, a la entrada, sino de lo que ocurre dentro de un regulador al momento de considerar tanto las partes internas, el caudal, las condiciones al exterior, etcétera. ¿Cierto, Jesús? Así es. Bien, pues, y a razón de esto, lanzamos la primera pregunta que nos gustaría que participaran en la encuesta, que es, ¿cuál es la principal característica que toma en cuenta al seleccionar un regulador? Es decir, si lo principal es seleccionar un
material del cuerpo debido a la compatibilidad con el fluido. Si pudiera ser la presión de entrada, es decir, el tipo de fuente de suministro, así como las condiciones operativas del mismo, o el mismo rango de ajuste en la salida, es decir, cuál va a ser mi set, la presión que demanda mi sistema aguas abajo, es decir, en los analizadores, cromatografías o sistemas que puedan consumir ese mismo gas. O bien Así el es. caudal requerido. ¿Okay? Bien, así es, efectivamente. La pregunta va enfocada, bueno, cuando ustedes eligen un regulador, ¿qué es lo primero que piensan? Material del cuerpo, conexiones finales, rango de ajuste o el caudal requerido. Invitamos a nuestro auditorio a participar, es muy importante sus comentarios. Y como decía Carolina, a menos de que vayamos avanzando en los temas, por favor déjenos saber sus impresiones, sus comentarios, dudas, importante, en el chat está abierto y nuestro equipo nos va a ayudar a conversar con ustedes y al final podemos mencionar sus participaciones. Entonces, vamos a ver. ¿Qué te parece, Jesús, las respuestas? Muy bien, el 19% menciona que el material del cuerpo, el 62% menciona que el rango de ajuste en la salida, cierto es, debido a que en la medida que seleccionemos el rango más cercano al set, vamos a tener un mejor control. Es básicamente teoría de control en cuanto a tener estar trabajando sobre la línea de la curva, en la parte lineal, en la parte controlable. Y finalmente, el 19% del caudal requerido en el sistema, que viene siendo casi el mismo porcentaje del material del cuerpo. Y no hay temas acerca de conexiones finales. Eso no tiene un 0%. Sí. Aquí algo importante a mencionar es que nuestro auditorio, la mayoría está centrado en el rango de ajuste de salida y es algo pues muy natural porque cuando requerimos regular presión, pues naturalmente necesitamos a partir del rango de salida la selección de este regulador. Sin embargo, hay distintos factores que nos van a guiar en la selección adecuada de un regulador y los cuales estamos colocando justamente en pantalla. Son 6 factores que vamos a considerar. Uno de ellos que el 20% de nuestro auditorio se enfocó en responder, se enfoca en este factor para seleccionar adecuadamente la presión de salida, es justamente el caudal requerido, ¿no? Y el caudal requerido impacta de manera importante, impacta muy fuerte el desempeño de un regulador, ya sea de los internos o de cualquier otro parámetro de funcionamiento, lo vamos a ver a detalle, pero no es el único. Podemos seleccionar reguladores de presión por su función, podemos seleccionar reguladores de presión pues, ya sea por la presión de entrada, el rango de control de salida, el requerimiento de caudal, insisto, vamos a estar enfocando mucho esta presentación en ello para hacer conciencia de lo mismo, y la compatibilidad del sistema y la funcionalidad del sistema. Entonces son 6 factores a tener en cuenta en la selección de un regulador, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta estos factores. Y bueno, vamos a abordar el primero de ellos, que es por su función, un regulador por su función. Y hay distintas familias de reguladores. Lo más conocido, lo más común es cuando estamos seleccionando un regulador reductor de presión. La familia de los reductores de presión es lo más tradicional, lo que encontramos al momento de que tenemos un cilindro de gas, tiene cierta presión y necesitamos una presión menor en algún punto, en algún analizador, en algún equipo, entonces necesitamos un regulador reductor de presión. Pero hay otras familias, están los de contrapresión, hay de cambio automático, vaporizador, presión diferencial, etcétera. No es la única familia que hay. Sin embargo, vamos a abordarlas, vamos a dedicar un tiempo, un espacio en observar, bueno, cuáles son las características de estas familias. Seguramente algunas de estas familias ya las conocen, pero si no, sería muy bueno que nos comentaran en el chat qué les viene a la mente cuando ven estas familias que vamos a visualizar, ¿ok? Lo que estamos visualizando aquí
es pues la configuración tradicional, son reguladores de simple etapa. Estos ya los conocemos y los abordamos en la sesión anterior, pero lo que estamos viendo es un regulador de doble etapa. Los reguladores de simple etapa, reductores de presión, y como su nombre lo dice, nos entregan una presión más baja, presentan un efecto importante con respecto de la variación de la presión. Es el efecto SPE famoso. Este efecto se puede mitigar al tener dos reguladores en serie, es decir, un regulador montado en cilindro y otro regulador en punto de uso. Lo veíamos en la sesión anterior. Una de las alternativas que podemos tener ante esto es justamente el regulador de doble etapa, que es el que vemos en pantalla. Es como a medida que va disminuyendo la presión en el cilindro, lo vemos en el manómetro a su mano derecha, va disminuyendo de manera importante la presión de salida, la presión regulada, prácticamente no cambia. Esto es particularmente importante cuando tenemos necesidad de que, pues bueno, los rangos sean muy precisos, es decir, nuestra presión de salida es muy sensible. Entonces, el regulador de doble etapa es muy importante, es muy importante en este papel, cuando requerimos una presión precisa a la salida, ¿no? Y es justamente lo que estamos viendo. La razón está explicada abajo, justamente es que bueno, se ajusta el efecto SPE, se multiplica, y entonces solamente tenemos una variación muy pequeña. En vez de tener 20 libras, perdiendo 2000, tendríamos solamente 0.20 libras de diferencia a la salida, ¿no? Entonces, es el regulador ideal cuando se necesita una presión de salida constante. ¿Ok? Eso es lo ideal. Entonces, pues bueno, es muy importante tener esto en cuenta porque, bueno, cuando tenemos, por ejemplo, en esta imagen, cuando tenemos consumos importantes en la salida, tenemos 2 o 3 o más consumos importantes e inclusive se requiere además una presión de salida muy precisa, es típico de los analizadores. Típicamente se usa un regulador de simple etapa montado directamente al cilindro. Una alternativa que tenemos para poder entregar todavía mayor precisión es justamente el regulador de doble etapa, ¿no? Para los mismos puntos. Esto nos entregaría una serie de 3 reguladores, recordando que el regulador de doble etapa es en realidad 2 reguladores en uno. Entonces tendríamos 3 reguladores en la misma línea y la variación de la presión sería mínima en este caso. ¿Okay? Otra familia de reguladores es el regulador de intercambio automático, el que vemos en pantalla. Este regulador nos sirve para efectos similares. De hecho, es en la parte inferior, logramos ver un regulador de doble etapa. Tendríamos un regulador selector, así le llamamos, que tiene 2 fuentes de suministro. No necesariamente tienen que ser 2 cilindros, pueden ser una bancada de cilindros de un lado y otra del otro extremo. Y estos cilindros, este regulador selector tiene la tarea de elegir la fuente de suministro que esté trabajando arriba de la presión nominal de cambio que hayamos seleccionado. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que se agota esa fuente de suministro, intercambia automáticamente a la otra, sin que tengamos que operar el regulador, ¿no? En este video vamos a poder observar cómo funciona esto. Tenemos dos fuentes de suministro. Al momento de abrir la válvula hacia el equipo, hacia el consumo, vamos a observar que una de las fuentes de suministro, esta fuente de suministro va disminuyendo. Aquí, a propósito, está completamente abierto a la atmósfera, entonces va disminuyendo, se va vaciando en la imagen, la fuente de suministro de la izquierda, y cuando llega a la presión nominal de cambio, automáticamente el regulador switchea a la siguiente fuente y tiendo a alimentar de nuevo toda esa presión. ¿Okay? Aquí es el momento donde cambia, aquí ya dejó de alimentar y aquí cambia a esta fuente sin que hubiese alteración, si se fijaron, en el manómetro de arriba. Esto nos entrega además de una presión muy precisa, constante. Es la función de este regulador, entregar un suministro constante de gas al equipo o al proceso. Seguramente ustedes tienen algún análisis, alguna línea de gas que no podemos interrumpir en su proceso o en su analizador. Este sería la familia adecuada, ¿okay? Para los reguladores. Y bueno,
Otra de las familias importantes a mencionar son los reguladores vaporizadores. Es muy común que en las líneas de muestreo requiramos calentar o mantener la temperatura por la naturaleza de la muestra en una de las líneas, ¿no? Entonces, para esto se ocupa un regulador vaporizador que puede ser con una línea de vapor, una traza de vapor, o puede ser una línea eléctrica, una traza eléctrica dentro del vaporizador. El vaporizador debe responder a los cambios de temperatura y considerar otros factores como el mantenimiento del regulador propiamente, pero bueno, típicamente los daños en este tipo de reguladores se presentan cuando, por ejemplo, cerramos una válvula en el sistema. Cerramos una válvula en el sistema y se queda entrampado el fluido entre la válvula y el regulador. Lo que ocurre aquí es un efecto de expansión del gas. Vamos a pensar en CO2 líquido por efecto de la temperatura, y esto pudiera provocar un daño en el regulador. Típicamente son los daños que se presentan de manera más común. Y esto pudiera provocar un daño en el regulador que a la postre va a requerir un mantenimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la resistencia eléctrica. Vamos a colocar una imagen que nos va a permitir visualizar esto. Este es un regulador vaporizador. En esta imagen, lo que estamos ejemplificando son los efectos de temperatura justamente sobre la muestra. Al aumentar la temperatura o disminuir, hay que responder a los cambios de la temperatura ambiente, sobre todo cuando el sistema está estático. Ese efecto de temperatura puede llegar a modificar las condiciones internas de la muestra, provocando que el interruptor de temperatura, finalmente la resistencia, se dañe en el regulador. Es muy importante tener un diseño que permita justamente evitar este efecto de la temperatura, manteniendo siempre la fase adecuada dentro del regulador. Y para esto, los vaporizadores, particularmente este vaporizador que estamos viendo, es un vaporizador de Swagelok. Debemos tomar en cuenta que el control interno sea un control tipo PID, es un control inteligente, por llamarlo de esa forma, es un control de proporcional, integral y derivativo, que se ajusta automáticamente. Ese control ajusta automáticamente el termostato de acuerdo a las variaciones de temperatura, enviando una señal al control instalado en el mismo regulador, que a su vez ajusta el punto de calentamiento y regula la resistencia. Esto es una reacción constante a los cambios que se pudieran dar tanto en el sistema como en la temperatura ambiente, manteniendo siempre el regulador en funcionamiento y, más importante, manteniendo la muestra íntegra y sin cambios, ¿no? Porque aquí estaríamos hablando de que puede pararse el analizador, puede pararse el proceso por un daño en este regulador. Hay otra familia de reguladores que es los reguladores de carga en el domo. Las vamos a abordar en un tema más adelante, pero es muy importante tener en cuenta que la regulación de carga en el domo no requiere de un muelle. Hasta ahorita hemos estado viendo, es un corte de reguladores que son actuados manualmente por la parte superior con un muelle. Recordemos la sesión anterior, hay un balance de fuerzas en el interior del regulador que permite entregar una presión a la salida regulada. Pero esto es a través de un muelle. Este es el elemento de actuación dentro del regulador. En el caso de un regulador por carga en el domo, el elemento de actuación es el propio gas. Hay una retroalimentación a la entrada o a la salida que permite actuar el regulador, ya sea el pistón o el diafragma, por la parte superior. Y este tipo de actuación se retroalimenta con el sistema, es decir, se ajusta en realidad, se vuelve un sistema, ya no es un elemento fijo. La combinación de estos sistemas de carga en el domo y muelle resulta en un regulador diferencial, de presión diferencial, que es el que estamos viendo aquí, donde hay un muelle de control, pero además hay una retroalimentación. Entonces, la presión de control será la fuerza resultante del resorte más la presión del domo del regulador. Este tipo de reguladores son muy comunes, sus aplicaciones en los sellos mecánicos de los equipos de bombeo. En estos sellos podemos encontrar reguladores de presión, contrapresión, pero estos en particular tienen el propósito de mantener una presión diferencial de dos sistemas.
En la imagen estamos viendo justamente la aplicación de un sello mecánico, donde como referencia la presión de descarga de la bomba es de 100 libras. El sello mecánico debe estar siempre por encima de la presión del sello mecánico debe estar siempre por encima de la presión de descarga de la bomba. Y entonces el regulador de presión diferencial nos ayuda a mantener justamente esa presión. Como ven en este diagrama, se retroalimenta justamente de la presión de descarga de la bomba y la presión diferencial es ajustada con este usillo, con el muelle en la parte superior. De manera que siempre vamos a estar entregando una presión superior, ¿ok?, a la presión de descarga de la bomba. Es importante tener en cuenta que el fluido auxiliar, ya sea gas o líquido, debe ser siempre su presión mayor a la de la descarga del equipo de bombeo, ¿no? En este ejemplo. Hay otras aplicaciones, como por ejemplo en el gas natural vehicular, donde se requiere mantener una presión diferencial entre la línea de llenado y el equipo de bombeo, y otras tantas. Lo importante es entender este concepto. El regulador de presión diferencial nos ayuda a mantener una presión entre dos sistemas, ¿ok? Es muy importante. Recuerden escribirnos si les viene a la mente alguna aplicación donde pudieran usar estas familias, o si tuviesen alguna duda en particular del funcionamiento de estos reguladores, por favor déjenos un mensaje. Entonces la presión de entrada es muy importante. La presión de entrada en el regulador, de presión diferencial y en el resto, es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta al seleccionar un regulador. Esta presión de entrada inclusive define los componentes internos del regulador. ¿Es así, Jesús? Así es. Pues como vemos en la imagen, tenemos una fuente, un suministro de gas con una presión determinada y podemos ver dos reguladores que en apariencia pueden ser muy similares, pero ¿qué hay acerca de la presión de suministro? ¿Cuál es la relación del suministro contra el regulador? Pues, como bien sabemos, existen diferentes tecnologías. Aquí podemos apreciar dos de ellas, que son mecanismos diferentes. Me refiero al de la izquierda, que viene siendo un mecanismo sensitivo a base de diafragma, y el de la derecha, que es a base de pistón. Pues principalmente una de las ventajas que provee el hecho de ser un sensor de diafragma, pues es el hecho de tener un área de contacto mayor de sensado con el fluido, con la presión del gas. Entonces, puede ser un elemento sensor muy, muy preciso. Sin embargo, tiene una limitante acerca de su presión. A eso le llamamos baja presión, que el sensor puede llegar, puede variar dependiendo de sus características, pero aquí se representa en un ejemplo, pudiese llegar a 3.000, 4.000 libras o 5.000 incluso. En contraparte, el de diafragma tiene la ventaja de poder manejar presiones altas, es decir, hasta 10.000 libras de control, incluso en la salida, pero su precisión es menor en comparación de una precisión que puede aportar la salida de un sensor a base de diafragma. Pero es prácticamente ventajas y desventajas cruzadas entre ambas tecnologías, entre ambos mecanismos. Ahora bien, esto es en cuanto a la selección del tipo de regulador que usaríamos para el suministro, dependiendo la entrada, pero también dependiendo la salida. Ahora, ¿qué hay acerca de la presión de salida? Como podemos ver en esta gráfica, este es un comportamiento típico de un regulador con ciertas características internas, desde el CBE, el tipo de mecanismo, el tipo de empaquetaduras que lleva y el diámetro de conexión, es decir, al final de cuentas, cuál va a ser el caudal que nos va a arrojar ese componente. Entonces, podemos apreciar en la característica a mano izquierda, en el inicio, cuando hay un caudal cero, se presenta un fenómeno que es la pérdida de carga. ¿Qué significa eso? O en inglés lo vamos a encontrar este concepto como el lock-up. Entonces, en este punto, si podemos apreciar, la caída de presión es súbita, pero no solo eso, a causa de la ausencia de caudal, no solo eso, sino que es un punto en el cual el regulador no regula como tal, es incontrolable, es decir, es inestable.
Aquí vemos un ejemplo donde está pasando el suministro de gas y del lado de aguas abajo, es decir, a la derecha, tenemos una válvula que está abierta. Cuando esta válvula se cierra, hay ausencia de caudal, pero es una caída súbita en ello, lo cual causa una inestabilidad en el mecanismo del regulador, que lo que causa, incluso alcanzamos a escuchar unos chasquidos del resorte, el fuelle, que intenta cerrar y no bloquea, y permite el paso también, es intermitente su acción. Otro efecto que se causa justamente en la entrada podría ser a causa de los internos. Si hacemos una analogía con una válvula de bola o una válvula de aguja, es decir, de paso, hay un fenómeno que se llama creep, que viene siendo la pérdida por el paso del fluido. Pero se supondría que en esta válvula, al estar abierta, tendría que dejar pasar el fluido. Pero ¿qué sucede cuando la cerramos? Al momento de cerrarla, tendría que evitar el paso del fluido, pero si hay algún daño o alguna fisura en el obturador o el asiento, podría alcanzar a pasar un poco de fluido. Esto es en términos de una válvula, pero ¿qué pasa en un regulador? En un regulador también tiene un sistema de sellado, es decir, un obturador y un asiento. ¿Qué pasaría qué sucede si en ese sistema de obturación llega a pasar fluido hacia el lado de aguas abajo, es decir, en la salida? Pues va a haber un incremento de presión en determinado tiempo, y ese tiempo va en función del daño que pudiera haber presentado el obturador. Aquí podemos ver dos imágenes, perdón, donde el daño a causa de contaminación, es decir, alguna partícula que se haya impactado o que haya habido una impresión al momento de cerrar, haya dañado la superficie del asiento y del obturador o alguna empaquetadura. Entonces va a pasar fluido y va a ocurrir exactamente esta curva a pérdida de fluidos, va a incrementar en el lado de alta, y esto podría ser un problema. ¿Por qué? Porque se van a igualar las presiones del lado de alta presión. El lado de baja presión va a incrementar a tal grado de igualarse con el lado de alta. Entonces, va en función del tiempo, sí, pero también en función del tamaño del daño que haya sufrido. Para esto, ¿qué solución podemos soportar? Como sabemos, los sistemas de empaquetaduras podrían ser de diferentes tipos. Podrían ser metálicos, podrían ser de grafito, podrían ser de teflón, de diferentes características, podría ser polimérico. Pero bien, vamos a hacer un sondeo rápidamente. ¿Qué te parece, Gabriel? Entonces vamos Perfecto, a lanzar Jesús. la siguiente pregunta. ¿Cómo evita la contaminación en la entrada de su regulador? Sí, fíjate que es un aspecto importante, Jesús, el que comentas, porque muchos de los daños que se presentan en un regulador cuando hemos asistido a distintas instalaciones a evaluar el desempeño, se deben justamente a incrustaciones en los asientos como los estás presentando. Y típicamente no encontramos un dispositivo de protección al regulador. Entendemos que tiene ya un filtro y con eso es suficiente. Entonces, esto que estás comentando es muy importante. Los reguladores de Swagelok tienen ya un filtro a la entrada que permiten atrapar estas partículas, pero además, como bien dices, hay otros accesorios que son muy importantes para asegurar el desempeño del regulador y protegerlo, que vamos a ver en un momento más, porque este tipo de incrustaciones se pueden presentar en partículas grandes o partículas muy, muy pequeñas. Entonces debemos de cuidar tanto el efecto de la presión de entrada como la posible contaminación que tengamos en el regulador, ¿no? En lo que nos contesta nuestro editor pues son los filtros, sería la respuesta más común. Hay un mantenimiento preventivo frecuente como segunda mejor respuesta, pero en realidad tendríamos que considerar todas estas actividades por separado y en su conjunto. Es decir, es muy importante ejecutar de manera adecuada un procedimiento de cambio del cilindro, tener un filtro y las válvulas. ¿Cierto, Jesús? Tú tienes un diagrama que nos lo puede explicar más.
Así es. Ciertamente, como el auditorio mencionó, en la mayoría, colocando filtros, sí, es un componente que podría ayudar, de hecho, seguro ayuda en eliminar el paso de partículas. Como podemos ver en la imagen, el lado representado en el área roja representa el lado de alta presión, el área verde, el lado de baja presión o la presión controlada, la que se supondría que tendríamos bajo control, y el filtro ayuda a evitar ese paso. Si bien, como mencionó Gabriel hace un momento, aquí es donde ya viene instalado un filtro, pero también va de la mano del tamaño de partícula que queremos evitar que pase. También el filtro podría ser un componente que restrinja el paso de caudal o el paso del gas. Entonces, también habría que hacer una consideración en cuanto al tamaño del filtro que tenemos que tener en este momento. Otro elemento importante para evitar, para evitar el posible incremento en el lado de baja presión, es decir, si se presenta el fenómeno de creep, es decir, que pase fluido, va a incrementar la presión en el lado de baja presión. Entonces se va a igualar. Tenemos un componente que es una válvula de alivio, precisamente para evitar que se sobrepresurice el sistema de baja presión, evitando así un posible daño en los analizadores o cromatógrafos, en fin, los equipos que se tengan instalados en el lado de baja presión. Y con eso se puede aliviar la presión. Sin embargo, cuando esto sucede, sí hay que tomar acciones en cuanto a la limpieza, al mantenimiento o al cambiar el regulador, debido a que ya presentó un daño, es decir, que ya está presentando el daño aquí en la obturación, debido a que ya hay un paso de fluido y un incremento de presión que podría ser de riesgo dependiendo las condiciones de operación, el fluido, incluso hacia qué equipos pueden ir montados. Bien, aquí vamos a ver unas variantes en cuanto a los sistemas de obturación y el sistema de diafragma. Como vemos aquí, el diafragma es un diafragma a base de nitrilo y una empaquetadura de teflón, las cuales ya presentan daños. Si se dan cuenta, precisamente este diafragma está compuesto de ese material para poderle brindar una flexión, es decir, que se pueda tener flexibilidad al momento de que el fuelle esté empujándolo para hacer un cierre. En contraparte, tenemos otro diafragma metálico, pero este es plano, lo cual, al ser plano, está limitado por la flexión que pueda hacer para el sello. Entonces, podría haber cuarteaduras, podría haber, incluso en el de nitrilo, si pasa una partícula, seguro la va a dañar, la puede rasgar. En el caso del metálico, pues su precisión se podría mermar debido a que es plano. Entonces, aquí vemos otro tipo de empaquetadura. Ahora vamos a ver una diferencia en cuanto al diseño que sugerimos en su diafragma. El diafragma está diseñado de acero inoxidable, corrugado, precisamente para brindar esa flexión, para poder brindar el hecho de poder hacer el sensado y poder manejarse en el mecanismo para la obstrucción del fluido sin posibles daños en la superficie, así como en el interior. Tienen otros componentes de los cuales Gabriel nos va a hablar en un momento más. ¿Qué opinas, Gabriel? Así es, Jesús. Considero muy importante el tema del diafragma porque, pues bueno, el diseño como nos lo estás presentando en pantalla, es crítico para el tiempo de vida de un regulador. Lo que estamos viendo en pantalla, ya en algún momento lo mencionamos en la sesión anterior, es un diseño corrugado del diafragma. Encontramos muchos en el mercado, como pueden ser los de nitrilo. Hay algunos suaves, otros duros, otros de material de acero, otros de inoxidable, pero la mayoría de ellos tienen un diafragma plano. Este diafragma es el primero que se deforma con los cambios de presión a la entrada y eso resulta en que sea muy complicado mantener constante de salida en el regulador. Entonces, un regulador con diafragma corrugado
debe de ser o sea, la elección al momento de pues bueno, estar buscando un regulador que nos entregue un tiempo de vida largo. Podemos pensar que, bueno, pues tenemos reguladores y son relativamente desechables a los 6 meses, al año, inclusive pueden llegar a durar más. Sin embargo, ¿qué tan confiable es la presión que nos están entregando? ¿Cuántos dolores de cabeza nos dan al respecto, ¿no? En eso podríamos reflexionar y la solución justamente está en el diafragma. El diafragma, ya como tercer punto, entramos a nuestro tercer punto de selección. El diafragma es un elemento pues, crítico en el desempeño del regulador porque pues, es justamente el elemento sensitivo, el elemento que nos va a permitir entregar una presión obviamente ajustada, pero muy, muy sensible. Y aquí tenemos dos grandes opciones. La primera es con un regulador de diafragma que está limitado a las 500 libras. Esto es en general en el mercado, es decir, es para presiones bajas, presiones sensibles. Y el segundo es un dispositivo de pistón. El pistón nos puede entregar hasta 10,000 libras. Si bien es más lento en su respuesta y si bien es de una sensibilidad variable dependiendo de las condiciones de entrada y de salida, las presiones que podemos manejar son bastante altas. Entonces, habrá que considerar esto al momento de elegir un regulador. ¿Qué tipo de internos debe tener? No son los únicos internos que, de acuerdo a la presión de salida, debemos de considerar. Los asientos son muy importantes. Para presiones bajas, los asientos blandos son lo mejor. Asientos de material como el FKM, perfluorocarbono, nitrilos, etcétera, son lo más adecuado. Para presiones altas, el teflón, el PIC son lo indicado. De hecho, como estándar para presiones arriba de 2,000 libras, 3,000 libras, tendríamos que pensar en un asiento de poliéter, éster, éter, cetona, que es el PIC, es el indicado. Uno de teflón nos va a funcionar, pero a la postre va a tener problemas en su desempeño. ¿Okay? Es muy importante tener presente siempre el elemento sensitivo, diafragma o pistón y los asientos al momento de seleccionar un regulador para asegurar un tiempo de vida largo. Hay un efecto importante, sobre todo al considerar la presión de salida, y eso tiene que ver con el caudal. Vamos a ver qué sucede al interior de un regulador cuando aumenta el caudal de consumo, ¿no? ¿Qué creen ustedes que suceda? ¿Qué creen ustedes que suceda si se aumenta el caudal de consumo? ¿Aumenta la presión de salida? ¿Se equilibra la presión de salida? ¿Disminuye o es proporcional a la variación de caudal? Estamos pensando que regulamos a 100 libras la salida y sigue el consumo natural, pero ¿qué ocurre si en vez de un solo punto de consumo tenemos 2 o 3 o 4 que pudieran estar funcionando de manera intermitente? ¿Qué ocurre con la presión de salida del regulador? ¿Aumenta, se equilibra, disminuye o es proporcional a esa variación? Bien. Precisamente es un tema de también la selección del tipo de suministro y va empatado con una tecnología que mencionaste al principio, Gabriel, que viene siendo el switchover, pero también el suministro ininterrumpido de la fuente. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces dentro de la operación lo perdemos de vista cuando empieza a incrementar esa presión, esa presión del suministro. ¿Qué sucedería si aumenta el caudal? ¿Qué pasa? Hay diferentes factores que podrían jugar en la afectación de las variables de proceso en la salida. Ok, perfecto. Pues ya tenemos las respuestas, Jesús. Cuando el caudal a la salida se incrementa, el 13% del auditorio dice que aumenta, el 13% que se equilibra, el 37% que disminuye y el 37% que es proporcional a la variación de caudal. ¿Qué piensas, Jesús, de esta respuesta? Bien, pues vamos a explicar un poco acerca del comportamiento de la curva de caudal versus presión de salida, en el cual vamos a explicar qué es lo que sucede en el interior. Las respuestas pues se inclinan hacia que disminuye, ciertamente, y es proporcional a la variación del caudal. Son las más altas. Muy bien, Jesús. Pues sí, efectivamente, el caudal
impacta directamente el desempeño, pero hacia la baja, ¿no? Por eso es que las curvas tienen esta tendencia, ¿no? Si se fijan, es hacia la baja. Seguiríamos entonces con la pérdida de carga. Y esto es debido a que a medida que va aumentando el caudal, noten ustedes en la transición de las diapositivas, se estira un poco el muelle, se estira. Y hay que recordar que en el balance de fuerzas, hay un balance de fuerzas que hemos visto en la sesión anterior, la fuerza que está fija, la que nos permite regular la presión de salida, es justamente la del muelle. Entonces, al momento de estirarse, esa fuerza mecánica, esa tensión del resorte, disminuye. Entonces, ejerce una fuerza menor y por ende debe equilibrarse la parte restante de la ecuación. Y la parte variable en este ejemplo es la fuerza de salida que corresponde a la presión de entrega, la presión regulada. Por eso es que al momento de aumentar el caudal, disminuye la presión de salida, ¿no? Entonces eso es muy importante. Digamos, ¿qué podemos hacer para, si yo tengo diferentes caudales, porque pudiéramos tener inclusive una red de reguladores, una red de consumo, y tengo diferentes caudales que me demandan más en ciertos momentos y menos en otros momentos? Bueno, estamos aquí dramatizando en las líneas en rojo justamente esa pérdida de carga en un regulador tradicional, en un regulador actuado por muelle, ¿ok? Donde la fuerza del muelle es la que manda al regulador y se comportan de esta forma a medida que aumenta el caudal. Pero ¿qué ocurre con un regulador por carga en el domo, un regulador pilotado? Un regulador pilotado es retroalimentado por la presión de salida y entonces se puede autocompensar. Noten ustedes el comportamiento de las líneas azules en la misma gráfica es horizontal, ¿ok? De manera que podemos asegurar una presión constante de salida independientemente de los consumos que tiene, ¿no? Entonces, aquí tenemos una retroalimentación directamente al domo, pero hay otro tipo de retroalimentación que puede ser al regulador pilotado. Esta es la configuración de un regulador diferencial y esta es una configuración de un regulador pilotado retroalimentado a la salida. Estas aplicaciones, esta segunda aplicación fue la que les mencionaba al inicio, es cuando se quiere mantener una presión diferencial entre dos puntos. Y la primera es muy común, es muy usada cuando, por ejemplo, tenemos una red de gas de instrumentos o aire de instrumentos que debe mantener una presión ajustada y constante a cada uno de los actuadores, pero que puede ser intermitente, es decir, podemos tener un actuador o podemos tener N actuadores operando al mismo tiempo y la regulación debe de ser precisa, ¿ok? Entonces es muy importante considerarlo. Entonces, haciendo un resumen de este punto, debemos tomar en cuenta el rango máximo de control, pero también el caudal es muy importante al seleccionar el regulador. Los elementos internos, hay que recordar que el diafragma y los asientos son muy importantes. Los primeros que veíamos, el diafragma y los asientos blandos, son para presiones bajas, para presiones de menos de 500 libras. Y los elementos de pistón son para presiones más altas, ¿no? Así como bien, si requerimos mantener una presión constante y evitar la pérdida de carga con el caudal, debemos usar un regulador pilotado. Les pregunto, ¿ustedes tienen alguna aplicación donde deberían usar un regulador pilotado, donde la demanda de caudal es variable? Por favor, déjenos saber sus comentarios. Entonces, les decía, el caudal es muy importante en la regulación de presión. En esta gráfica ya más, digamos, un acercamiento mayor, podemos observar cómo hay una caída, nosotros llamamos una caída, pero también hay un rango donde el regulador ya no es operable. Jesús, ¿nos puedes ampliar más? Es la explicación para leer esta gráfica correctamente. Claro, de hecho, para poderla leer, vamos a hablar de la curva de decremento, de lo que mencionábamos acerca de que a medida que aumenta el caudal, la presión disminuye. Aquí se puede representar. Este se podría decir que es el rango de operación ideal donde la linealidad en cuanto a control es el óptimo. Sin embargo, esta curva de decremento puede cambiar dependiendo las características de un regulador. Y ahora mismo vamos a hablar de una lectura de una tabla, unas curvas de caudal, y para eso primero quisiera hacer la referencia con la identificación de cada una de las variables. Es decir, si podemos ver aquí, se puede representar como un regulador con un rango de presión de control
marcados en negritas, y luego otros en azul. Bien, está la presión de entrada, está también la presión de salida y el caudal en litros por minuto y pies cúbicos por minuto. Bien, entonces si llevamos a cabo un ejemplo, tenemos con que una presión de entrada de 1000 libras, como podemos ver aquí, podría ser un regulador de la línea que dice inlet pressure, que es la presión de entrada. Seleccionamos L, que son 1000 libras, la presión de salida, es decir, la presión de regulación de 175, seleccionamos las azules, y también el caudal de 25 pies cúbicos por minuto. Y encontramos con que este regulador sería el adecuado, un regulador que tuviera una presión de entrada de 1000 libras y un rango de control, como está aquí en azul, de 0 a 250. Entonces ese sería el adecuado. Para poder llevar a cabo una lectura de curvas de caudal, pues podemos hacer uso de una herramienta. Recordemos que esto es particular para cada uno de los reguladores. Entonces, dependiendo de la fabricación, dependiendo de su constitución, en fin. Entonces, veamos aquí. Aquí en este ejemplo, podemos encontrar en la página de Swagelok un generador de curvas. Si tuviéramos, bueno, como podemos ver, está el tipo de regulador, que es un regulador reductor. Vamos a considerar tres reguladores para hacer la comparativa. Vamos a hacerlo con libras, pies cúbicos por minuto. El regulador número 1 va a tener una presión de entrada de 4000 libras y ajustado a 100 libras. Todos los demás datos van a ser exactamente los mismos. Lo único que vamos a hacer es cambiar de tipo de regulador. Aquí menciono, esto es solamente para los reguladores Swagelok de la serie RHPS, y aquí podemos encontrar diferentes. Más abajo vamos a poder descargar el catálogo donde viene la información particular de diseño de cada uno de ellos. Entonces, si llevamos a cabo el primer cálculo del regulador 1, nos va a arrojar esta curva. Mencionamos que íbamos a tener una presión de ajuste a 100 libras y su presión de decremento, donde empieza a caer la presión debido al aumento de caudal, va a ser en este punto, más o menos aquí entre 7 pies cúbicos por minuto. Ahora bien, si agregamos un tercer regulador con las mismas características, pero otro modelo, pues vamos a ver una gran diferencia entre ellos. Esto es debido a que sus internos podrían ser diferentes. De hecho, lo son. El caudal que maneja este regulador, el RSH4, pues es mayor, tiene un orificio mayor en comparación del 2. Entonces, podemos ver que a medida que aumenta el caudal, la presión decrementa menos en comparación de la línea azul. Si usáramos un tercer regulador con otras características, aquí se ve aún más. Entonces, el manejo del tercer regulador podría llegar hasta 100 pies cúbicos por minuto, más o menos, antes de que empiece a decrementar considerablemente. Puede tener una caída de 80, llegar a 80 libras, una cosa así. Pero el rango, si a nosotros nos interesa mantener ese volumen, es decir, ese caudal y esa presión, pues este sería un regulador adecuado para ello. Entonces, como les mencioné, con estas curvas podemos hacer una comparativa y hacer la selección de la presión del regulador en base a la presión de salida, pero también en base a su caudal, que es un elemento que juega importantemente en la selección del mismo. Regresando a la presentación, ya les mencioné que les vamos a enviar la liga de la página donde se puede hacer el cálculo. Okay. Ahora bien, quisiéramos hacer la siguiente pregunta de cómo se comporta la fuente de suministro en su sistema. Es decir, si tuviéramos un suministro constante, me refiero que pudiera ser un ducto, si es un cilindro como tal, que disminuye a medida que hay consumo y hay que cambiarlo, o es intermitente.
Seguro Gabriel ya ha tenido varias experiencias en cuanto a este tipo de suministros donde muchos de nuestros clientes nos consultan para saber, oye, ¿cuál es la mejor, cuál es el mejor selección en cuanto al suministro? ¿Cómo afectaría eso en mi regulador? Así es, Jesús. Fíjate que hasta ahorita estamos hablando de condiciones estáticas, ¿no? Justamente las curvas Ideales. están planteadas en presiones de entrada y de salida controladas, es decir, fijas. Pero eso es la realidad. La realidad es que no. La realidad es que los sistemas en muchas plantas, en muchas aplicaciones, no se comportan de esa forma, ¿no? Pueden disminuir, pueden aumentar, dependiendo de la aplicación. De hecho, nuestro auditorio es lo más común, coincide con nosotros en que disminuye a medida que vamos consumiendo la fuente de suministro naturalmente disminuye y esto afecta el desempeño de los reguladores, ¿no? Es muy importante tener en cuenta las gráficas que nos presentaba Jesús. Si en algún momento se requiere configurar un regulador y no estamos seguros de cuál va a ser el desempeño ya en operación, por favor escríbanos, por favor contáctenos, juntos podemos construir la curva de caudal de su regulador con esa aplicación. ¿Ok? Pues entonces Jesús, pues disminuye, ¿qué pasa si disminuye la presión de... Muy bien, hace un momento mencionaste de este fenómeno que es la variación en la presión de entrada, que por sus siglas en inglés es el Supply Pressure Effect, SPE. Aquí podemos ver, como ya hemos mencionado, dependiendo de las características, el tamaño del obturador y también el rango de regulación, existe un factor, un porcentaje a considerar para esa variación. Es decir, la delta P que se podría generar a causa de la caída de presión de entrada, multiplicado por este factor. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápidamente, donde tenemos un regulador de simple etapa con un suministro de 3.600 libras y una salida ajustada a 50 libras, que era justamente lo que mencionaban. La mayor parte de nuestra audiencia mencionó que disminuye a medida que hay consumo. Es decir, de 3.600 podría disminuir a 2.600. ¿Qué sucede cuando llega a 2.600? Pues si tuviéramos un regulador que tuviera un factor de 1%, aumentaría a 60 libras en su salida. Entonces, representado en la fórmula, tenemos que la delta P de salida serían 10 libras, es decir, de 50 aumenta a 60 libras. ¿Qué solución tenemos para esto? Pues bien, como sabemos que el comportamiento va a ser inversamente proporcional, entonces tenemos que si disminuye a 2.600 libras y en este caso tenemos un regulador ajustado a 500 libras, va a aumentar a 510 libras. Pero, ¿qué sucede en la segunda etapa? Bien, tenemos un ajuste a 50 libras, la variación es casi imperceptible. Es decir, si llevamos a cabo la fórmula, la delta P de salida, que serían 1.000 libras de caída por el 1%, tenemos las 10 libras representadas en la primera etapa y el 1% de 10 libras sería 0.1 libras representadas ya en la segunda etapa. Entonces, esto podría ser una de las soluciones para tener un sistema aún más preciso en la salida y evitar precisamente el efecto de SP que hemos mencionado. Así es, Jesús, así es. Adicional a este punto, llegamos al punto 5. Lo acabamos de culminar es el punto 4, que tiene que ver con el caudal, que repetimos es muy importante al seleccionar un regulador. Y el punto 5 pues tiene que ver con algo, digamos, un poco más práctico en relación a la compatibilidad química de los materiales con los reguladores. Acá queremos ser muy breves porque, bueno, sabemos que hay reguladores para oxígeno, hay reguladores, distintos materiales para el manejo de oxígeno, la limpieza para esos servicios, también distintas aleaciones, como pueden ser Monel o Hastel, o inclusive para el manejo de gases muy corrosivos, o fluidos muy corrosivos, pueden ser gases o líquidos. Sin embargo, queremos hacer una reflexión al respecto, y es que las partes internas de los reguladores típicamente se consideran como estándar en general para el manejo de hidrógeno,
para el manejo de óxido nitroso, etcétera. Y justamente es con estos dos fluidos que los llamo a hacer una reflexión, porque en muchas de nuestras experiencias hemos constatado que el hidrógeno, por ejemplo, debe de ser manejado con un asiento de PIC, debido a que la molécula es demasiado pequeña y se logra permear a través del teflón u otros asientos y juntas blandas, que puedan provocar variaciones no deseadas en la presión de salida, ¿no? O bien el óxido nitroso inclusive con asientos de teflón llega a dañarlos, llegan a presentar fallas debido a incrustaciones o debido a que el óxido nitroso ataca el teflón, no asienta bien el obturador y por ende no hay una adecuada regulación en el cuerpo, ¿no? Y entonces a la postre es un daño, una falla en el regulador con óxido nitroso. Sus ciclos de vida con estos dos fluidos son más cortos. Y así podríamos hablar del oxígeno, podríamos hablar de ésteres, etcétera. Entonces es muy importante que consultemos a un representante si tenemos algún gas, más allá de los inertes, algún gas especial, por ejemplo puede ser el ácido sulfídrico, ¿no? El sulfuro de hidrógeno en fase gas, que nos pudiera impactar, ¿no? Hay una variedad de aleaciones para manejarlos. El material del diafragma es muy importante. Típicamente decimos, bueno, el cuerpo es de latón, no importa, pero la compatibilidad y la corrosión galvánica que se pudiera generar puede afectar al diafragma y por ende el desempeño del mismo, ¿no? Bueno, ese es el punto del punto 5. Muy bien, pues ya hablando de la funcionalidad del sistema como parte de la selección del regulador, también podemos contar con una característica la cual nos brinda una ventaja en la operatividad. Y esto es el autoventeo. ¿Cómo funciona un autoventeo? Supongamos que yo tengo un sistema, independientemente del suministro, un sistema en la salida ajustado a 100 libras. Y por temas de operativos, yo quisiera decrementar esa presión de ajuste. Para poder decrementar esa presión, tendría que esperar a que haya un consumo del fluido, aguas abajo. Entonces, por sí solo, el regulador lo podría hacer al contar con un sistema de autoventeo. Este autoventeo podría ser a pie del regulador o podría ser conducido con otro sistema. Simplemente esta cavidad, en lugar de tenerla aquí mismo, podría tener por un costado con una conexión hembra, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, esta es una aplicación para un venteo conducido. En caso de que se presentara el creep o un daño en el diafragma que pudiera poner en riesgo la operatividad, incluso si se genera un desplazamiento de oxígeno debido al fluido que se esté manejando, o que se genere una atmósfera peligrosa, si fuera, no sé, algún fluido que sea tóxico o que fuera explosivo, como el hidrógeno. Entonces, de esta manera, pues podemos atrapar el fluido, conducirlo y llevarlo a un lugar seguro, ya sea a un contenedor o bien a un quemador o a la misma atmósfera, retirado donde esté un operador. ¿Ok? Como podemos ver aquí, incluso la presión de salida no se compromete debido a que ya no habría una sobrepresurización en el lado de baja presión. Ok, por último quisiéramos hablar de cómo seleccionar un regulador, cuál es la información que se requiere para poderlo seleccionar, la cual es relevante en el dimensionamiento del mismo. ¿Así es, Gabriel? Así es, les queremos dejar esta herramienta que en realidad es esa manera de formulario, donde la parte en gris es la información requerida y lo nuevo en ello, y esperemos que hayamos transmitido el mensaje, es la consideración del caudal. Esto es muy importante porque típicamente es un dato que no encontramos de manera constante, de manera común en las solicitudes de los reguladores, entonces el caudal va a ser importante y durante estos minutos estuvimos hablando del impacto que tiene. En la parte sombreada en azul es información complementaria, información importante a incluir, pero que entendemos que por alguna razón no lo pudiéramos tener, y la información en blanco sería lo deseable, ¿no? Sobre todo cuando se requieren certificaciones especiales o se requiere algún
algún tipo de documento que respalde el desempeño o los materiales de un regulador. Entonces, hasta aquí podemos cortar. Esta es la información que quisimos transmitirles el día de hoy. Esperamos les haya sido de utilidad, les sirva cuando ustedes estén seleccionando un regulador. Por favor, no duden en acercarse con nosotros para poder construir una curva juntos de un regulador, para analizar qué familia de reguladores sería la más adecuada, si les conviene un regulador de intercambio automático, uno de doble tapa, inclusive si tienen aplicaciones más complejas de presión diferencial o de domo. Jesús y yo estamos para servirles, el resto de los representantes de la compañía también están a disposición, estamos para servirles cuando necesiten de un regulador. Carolina, tenemos preguntas en el auditorio que pudiéramos abordar. Excelente, Gabriel. Pues muchas gracias, Gabriel Jesús. Qué tema tan interesante esta segunda sesión de reguladores. Y sí, les invitamos a hacer sus preguntas. Ya tenemos un par, comencemos con esas, en lo que se animan los demás personas del auditorio. Nos preguntan, típicamente, ¿qué caudales utilizan los analizadores de laboratorio? Y la segunda parte de la pregunta ahí sería, ¿se debe considerar para la selección del regulador? ¿Qué se debe de considerar para la selección de regulador? Perfecto. Voy a permitir, Jesús, si me das oportunidad, contestar esta pregunta. Son dos preguntas en una. El caudal de los analizadores es típicamente muy bajo. Sin embargo, la mejor respuesta a esta pregunta es pues, consultarlo con el fabricante del analizador. Estaríamos hablando, en nuestra experiencia, típicamente oscila no más allá de los 500 centímetros cúbicos, pies cúbicos por minuto. Un caudalímetro típico, ¿no? Tiene un rango de 0 a 10 metros cúbicos por hora, que son aproximadamente 0 a 500 pies cúbicos por minuto, y esto permite una medición adecuada del caudal, pero va en ese rango. Entonces son consumos bajos. Lo importante que debemos de considerar es que muchas veces los reguladores no alimentan a un solo analizador, sino alimentan a varios. Entonces ese consumo se puede multiplicar, ¿no? Pero la mejor respuesta la tiene cada fabricante de analizador. ¿Ok? Y los aspectos a considerar al seleccionar un regulador, pues bueno, hay que recordar, son 6, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la familia del regulador, es decir, cuál va a ser su función, para qué lo queremos, para reducir presión, para regular contrapresión, cambio automático, las familias que ya vimos. Les vamos a, por supuesto, a dejar esta presentación para que lo puedan consultar. Hay un segundo punto que tiene que ver con la presión de entrada, el tercer punto la presión, el rango de presión de salida, el caudal que va a manejar, ¿no? La compatibilidad química de los materiales y al final las funcionalidades internas de las que nos habló Jesús, si se requiere autoventeo o no. Por ejemplo, hay fluidos como el oxígeno o el hidrógeno que no tienen permitido autoventeo en las plantas, ¿no? Por el riesgo que esto representa. Entonces es muy importante, si llegamos a comprar un regulador con un venteo, son típicamente los reguladores del latón cromado, seguramente vamos a incurrir en una mala práctica. Perfecto, Gabriel. Tenemos otro par de preguntas. Si tengo una aplicación donde hay muchos cambios de caudal, ¿qué tipo de regulador sería el más adecuado? Bien, primero habría que saber cuáles son los parámetros de esos cambios, cuál es la presión de ajuste, y lo adecuado sería llevar a cabo la generación de curvas de caudal para poder hacer ese análisis, para saber cuál sería el mínimo y el máximo de caudal de consumo y que esté dentro de parámetro, como mencionamos en el generador de curvas de caudal que mencioné, que les vamos a compartir, o bien simplemente se busca en la página como generador de curvas de caudal Swagelog y lo pueden encontrar para poder hacer los cálculos adecuados y hacer la selección de un regulador. Bien. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Para extracción supercrítica, necesito mantener presiones del orden de 200 a 330 bar y reducir a presión atmosférica. ¿Qué me recomiendan? Muy bien, en esa aplicación, ingeniero Jesús, si estás de acuerdo conmigo,
lo que entendemos es que requieren mantener presiones muy altas en un equipo, es decir, arriba de los 200 bars, y después reducir la presión. Aquí podemos encontrar una conjugación de reguladores. Podemos pensar en un regulador de contrapresión que nos va a mantener una presión en el equipo de extracción, y a su vez podemos encontrar una combinación con un regulador reductor que nos permita reducir la presión aguas abajo. Y el de contrapresión, exactamente. Perfecto, pues muchas gracias. Al parecer, nada más tenemos una más que dice, pues, particularmente si nosotros podemos asesorarlos con la selección. Por supuesto que sí. De hecho, vamos a dejarles, les vamos a dejar una breve encuesta donde, por favor, si ustedes tienen una aplicación donde se requiera algún análisis de este tipo, me refiero a las curvas de caudal, o inclusive no tenemos todavía la seguridad de cuál es el mejor regulador o cuál combinación de reguladores deberíamos de usar, no duden por favor en dejarnos ahí sus comentarios, los vamos a contactar. Pues bueno, para conocer más acerca de la aplicación y poder recomendarles la mejor solución al respecto. Así es, de hecho, respondiendo también, complementando con esto, lo que quiero mencionar es de que, como vimos al principio, podrían existir aparentemente reguladores muy similares entre sí. El punto es las condiciones de operación. Ciertamente la asesoría por parte del lado usuario es muy importante, puesto que la selección del regulador es un traje a la medida. Como vemos en esta tabla de seleccionando un regulador, vemos diferentes variables como el caudal, el medio, temperatura, el fluido, el tipo de material, el tipo de mecanismo. Entonces, lo repito, es un traje a la medida, no es de que yo tengo un regulador genérico que lo puedo usar para todas las aplicaciones. Seguro, y de hecho les agradeceríamos mucho que confiaran en nosotros para poder compartir nuestra asesoría y también la información de la aplicación en particular que estén usando. Pues excelente. Sí, vamos a compartir las presentaciones. Les estaremos haciendo llegar a través de un correo por separado la presentación para que ustedes puedan descargarla, inclusive un enlace para que puedan repasar el video por si quisieran volver a reforzar algunos términos o conocimientos. Pues les agradecemos mucho su participación esta mañana. Y esperen nuestra sesión número 3 en breve. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.